Radio SME presenta. Con el gusto de siempre, compañeras y compañeros, estamos en nuestra batería. Vamos a comentar algo que es muy importante y comenzaremos por hacer extensivo el aviso que hace nuestro compañero José Luis López Orduño, que es quien se encarga por el conjunto de la Comisión de Trabajo, se encarga de tramitar las credenciales de INAPAM. Nos está informando el compañero y a través de esta circular les hacemos llegar que del 22 al 27 de este mes se estará llevando a cabo el trámite de las credenciales de INAPAM para todos aquellos compañeros que tengan 60 años o más. El horario de atención en las oficinas de Antonio Caso 45 es de las 10 de la mañana aquí a las 3 de la tarde. Para hacer este trámite se requieren 2 fotografías tamaño infantil recientes, en fondo blanco, sin gorra y sin lentes. Credencial de lector en original y copia y evidentemente haber cumplido los 60 años de edad. Ya este aviso está en los tableros y en los sitios, de tal manera que es para los jubilados y sus familiares. Como siempre, les solicitamos que se difunda esto para quienes deseen tramitar su credencial de INAPAM, acudan a las oficinas de la Comisión de Trabajo en Antonio Caso 45 con el compañero José Luis López Orduño para este propósito. Como es de todos conocido, hoy por la mañana se efectuó una movilización de la NUE del sitio donde está el plantón Reforma Insurgentes a las oficinas centrales de la CFE en Río Ródano. Justamente hoy se cumple un mes con este plantón que esperamos, compañeras y compañeros, podamos reforzarlo, podamos asistir permanentemente, porque la cerrazón del gobierno es manifiesta y se ve claramente cómo estarán buscando alargar este plantón, esta lucha, pretendiendo el desgaste y que nuestros compañeros de la NUE desistan de sus reclamaciones en relación con los objetivos del plantón, que son en primer lugar el borrón y cuenta nueva, la tarifa social, la renacionalización de la industria eléctrica y la reinserción laboral lo antes posible. Sin embargo, ustedes han escuchado de parte de los compañeros de la NUE que el punto central de la discusión, en primer término, se refiere al borrón y cuenta nueva. Pero, como lo hemos dicho, no es una lucha más, o no debe ser una lucha más de un sector tan importante como son los usuarios de la energía eléctrica. Esta es parte de la respuesta de la sociedad mexicana, del pueblo de México, que está cansado ya de tanto atropello por parte del gobierno, y que los usuarios agremiados en la NUE han dicho ya basta de los abusos de Comisión Federal,
y están exigiendo en este momento la solución a su demanda, pero dentro de esa demanda está la solución al problema, al conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas, porque a fin de cuentas lo que hemos dicho es una lucha conjunta que nace justamente de los planteamientos de nuestra organización para cómo contrarrestar los efectos de aquel maldito decreto de Calderón y el imbécil de Los Ángeles. Todo esto tiene mucho que ver entonces con que asistamos, apoyemos a nuestros compañeros que están en plantón, no los abandonemos, porque la lucha de ellos es la lucha también de nosotros los jubilados. Vamos entonces a estar pendientes. Hoy ya se cumplió el mes de plantón y bueno, pues hay que fortalecer esa lucha para que el gobierno acceda a atender a nuestros camaradas y sobre todo a resolver los planteamientos que se le están haciendo. En otro tema, y dando cumplimiento a los acuerdos de nuestra asamblea del 30 de marzo, el lunes de la semana pasada apareció el desplegado que acordamos en nuestra asamblea, en donde los jubilados fijamos nuestra posición y hacemos las reclamaciones al gobierno en el sentido de que no han cumplido con los acuerdos que tienen firmados con nuestro sindicato y por otro lado no ha respetado cabalmente nuestros derechos adquiridos. Me parece que es muy importante, compañeras y compañeros, que pongamos en la actualidad la circunstancia que estamos viviendo los mexicanos, dentro de ellos los jubilados y pensionados, a partir de la política de despojo que han venido estableciendo. Y me parece que en el desplegado hay puntualmente una determinación de los jubilados de defender no solamente los derechos adquiridos nuestros como agremiados al SME, sino defender la seguridad social solidaria y redistributiva. En este documento, por ejemplo, se deja muy claro que nosotros tenemos perfectamente definido el carácter social de las pensiones y jubilaciones. Tenemos perfectamente claro lo que significa el que en la Constitución de 1917 haya quedado establecido el derecho a la seguridad social. Tenemos perfectamente claro que es a partir del esfuerzo de los trabajadores quienes aportamos al Fondo de la Seguridad Social lo que ha procurado establecer los mecanismos financieros para el desarrollo del país. Por eso es importante no perder de vista el contenido de la seguridad social, sus principios.
Uno de ellos es el principio de universalidad, en donde todo ser humano tiene derecho al estado de bienestar, a vivir en el estado de bienestar. Y de manera particular, los trabajadores, en su vida como activos, que van aportando, van sentando las bases para que en el momento de cubrir los requisitos de ley podamos acceder a una vejez digna, producto de nuestro esfuerzo como trabajadores, primero, y segundo, producto de las aportaciones que dentro de nuestra vida laboral hicimos para los fondos de previsión social. Digo esto porque en los últimos tiempos no solamente el gobierno mexicano, sino los organismos financieros internacionales, como es el Fondo Monetario Internacional, han señalado que los jubilados, que los adultos mayores son un peligro para la economía de los pueblos, porque, dicen ellos, le cuesta mucho al Estado mantenerlos. Y eso lo vienen repitiendo para que podamos acceder a su capricho de que ahora, para salvar esos fondos de pensiones, para salvar a las AFORES, tengamos que hacer aportaciones mayores a la seguridad social. El problema comienza justamente cuando se modifica la ley del Seguro Social en el 97, el 1 de julio, y la del ISSSTE en el 2007. Con esa modificación, lo que se hace es acabar con los principios de la seguridad social, que es el principio de universalidad y sobre todo el principio de solidaridad. Este principio, justamente el de la solidaridad, es lo que garantizaba que nunca hubiera crisis financiera en el Seguro Social, porque las aportaciones de los activos se iban al fondo de donde se obtenían los recursos para pagar las pensiones de los jubilados. A través de la solidaridad social se creaba ese fondo para que incluso sectores de la población que no tenían ni jubilaciones ni pensiones pudieran tener acceso a través de programas solidarios a un recurso que les ayudara en algo para vivir modestamente, pero tenían un ingreso asegurado, y todo ello producto de las aportaciones de los trabajadores a ese fondo de seguridad social. Por eso decimos que lo que se ha desmontado de la propia Constitución con las reformas laborales y del Seguro Social es justamente la posibilidad de que esos recursos lleguen de manera puntual y suficiente para atender todas las necesidades de los adultos mayores. Este es un problema que todavía no cobra plena vigencia, pero que en estos momentos lo que estamos viendo es que ya no solamente les basta con haber condenado a las futuras generaciones a la miseria, porque, como bien se ha dicho, los estudios que actualmente se han realizado nos dan muestra que a partir de la entrada en vigor de las AFORES, es decir, a través de las cuentas individuales, es decir, cuando ya no hay solidaridad social, los trabajadores no podrán tener acceso a una pensión, porque con la reforma, la legitimación del atraco a los trabajadores a través de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, mediante
el llamado outsourcing, resulta imposible que nuestros compañeros acumulen las semanas de cotización requeridas por la ley 1250 para acceder a una pensión. Entonces, ya un sector importante de trabajadores ya no podrá alcanzar la pensión. Y hay quien ya sugiere, bueno, no se jubilen o no se pensionen a los 65 años, que trabajen otros 2 años más, sin necesidad de la reforma, de otra reforma. Ya están buscando cómo sobreexplotan a los trabajadores, pero aunque alcanzaran la pensión, estamos hablando de que no regresarán los 2,000 pesos mensuales en caso de que se logre. ¿Y esto por qué es así? Porque también los salarios son de miseria. Si bien por necesidades de la propia dinámica financiera del país se han autorizado incrementos importantes comparados con lo que se venía dando antes, pero pírricos a final de cuentas. Esta vez fueron alrededor de 10 pesos para quedar en 80.04 el salario mínimo, pero ese incremento pulverizado está desde antes de entrar en vigor. Y por cierto, ya nos acordamos del tantito gasolinazo, pero ese fue uno de los elementos clave para echar abajo el poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir entonces, compañeras y compañeros? Que estamos atrapados en esta dinámica de despojo, en este plan agresivo, en donde el mal gobierno viene acabando con todas las posibilidades del pueblo, de los trabajadores, de acceder a una vida digna. Y por eso me parece importante que no perdamos de vista que es necesario tomar en consideración que solamente la lucha, la organización, la participación nos va a sacar adelante. He ahí la importancia de voltear a ver hacia nuestros camaradas de la NUI, de platicar con ellos, pero sobre todo de que en los hechos podamos solidarizarnos, porque a final de cuentas el despojo, la agresión es para toda la población mexicana. La élite gobernante y la oligarquía financiera están perfectamente estructurados, tienen un plan perfectamente definido y estamos padeciendo las consecuencias entonces de tanto atraco. Y por ello, compañeras y compañeros, me parece que tenemos que reflexionar acerca de lo que tenemos que hacer. Planteamos entonces que por ningún motivo los jubilados agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas vamos a permitirle al gobierno que nos despoje de las conquistas históricas, pero también hemos dicho que en aras de la solidaridad obrera estaremos luchando con otros sectores, estaremos participando con otras fuerzas para tener oportunidad de defendernos todos. Y de tal manera que resalto la parte última de este comunicado, en donde la Confederación de Jubilados Pensionados y Adultos Mayores nos está convocando para asistir el próximo miércoles 24 de mayo, es decir, dentro de 8 días, al 5º Congreso Nacional Extraordinario de la Confederación. Ya nuestros compañeros Carlos Magariño y Jorge Herrera como presidente y vicepresidente respectivamente de la Confederación están haciendo todo lo necesario para convocar no solamente a organizaciones y personalidades a nivel nacional,
Seguramente tendremos invitados internacionales y lo que es importante entonces, compañeras y compañeros, en este tema es que cobremos conciencia de que tenemos que participar, tenemos que atender, tenemos que meternos de lleno a la lucha, porque el objetivo es crear ese gran Frente Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana. Otro tema, justamente otro tema, es lo que ahorita estamos viviendo respecto a la declaración de impuestos. Hemos estado comentando ya por varias semanas este tema. Hemos insistido en que es importante analizar, discutir y sobre todo buscar mecanismos, buscar alternativas que nos permitan rebasar, sobreponernos a este nuevo atraco del gobierno que a través de Hacienda viene haciendo a los jubilados y pensionados. El caso de nosotros, compañeros, es un caso que ha cobrado mucha fuerza porque las reformas a la ley hacendaria van buscando cómo obtienen recursos a partir de que ahora la vida suntuosa, desordenada y sobre todo el despilfarro de los gobernantes, pues tenemos que pagarla nosotros. Hemos comentado aquí que a partir de lo que establece el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su fracción séptima, que dice que no pagará impuesto sobre la renta los ingresos derivados de las prestaciones de seguridad social otorgadas por las instituciones públicas. Así dice la fracción séptima. Y decíamos que la pensión del Seguro Social, también la jubilación, pero así explicábamos anteriormente, es la máxima prestación que los trabajadores hemos conquistado. Nuestra pensión es producto de nuestras aportaciones durante nuestra vida laboral. La propia ley establece el porcentaje que los trabajadores, cada que cobramos, si es semanal o si es quincenal o quincenal, entregamos nuestro impuesto, los patrones lo que les corresponde y el Estado contribuye con otro porcentaje. Y con ello, con todos esos ingresos, se conforma el Fondo de Seguridad Social. El sustento entonces de las prestaciones de seguridad social están en nuestro salario, están en nuestras aportaciones y por lo tanto, en términos de esa ley, nuestra pensión está exenta de pagar impuestos. Pero en un mecanismo truculento, tramposo, Hacienda simplemente modifica el reglamento y entonces todos los ingresos de los jubilados y pensionados se acumulan. Y una vez que se acumulan los ingresos, entonces resulta que el monto que está exento de gravamen es inferior a los ingresos y en ese momento sobre el excedente se nos aplica el impuesto sobre la renta. Pero aquí hay un problema también. ¿En base a qué se sustenta ese descuento, ese impuesto? Me parece que estas cosas
Es necesario irlas comentando paulatinamente, es necesario indagar cómo están los mecanismos, es necesario que las platiquemos, porque para colmo de males, cada uno de nosotros es un caso particular. La declaración es un mecanismo que se refiere a nuestros ingresos, a los ingresos que cada quien tenemos, y como hemos dicho, es un tema estrictamente personal. Pero en aras de ir buscando una salida, hemos continuado con ese análisis, consultando con compañeros que conocen de esto, procurando tener a la mano elementos para poder orientar, para poder señalar qué es lo que tenemos que hacer. Y un primer dato que queremos insistir en él, ya lo dijimos, pero hay que insistir mucho en ello. No es requisito, no es una exigencia que las personas físicas tengamos que declarar a más tardar el 30 de abril. Y menos nosotros, los trabajadores y los jubilados. De tal manera que tenemos todo el año para hacer nuestra declaración. Esto nos quita mucha presión. Antes del 30 de abril, decíamos el 2 de mayo se vence el término, pero dijimos, no es cierto que ese sea la fecha fatal. Para aquellos compañeros que no han hecho su declaración, no se precipiten, no es urgente que la hagan ya, aunque sí es necesario que tomemos una decisión a partir de la información que podamos obtener para que sea la mejor decisión, porque lamentablemente aquellos compañeros que por desgracia hicieron su declaración aceptando la propuesta que Hacienda les hizo, ahí sí, compañeros, ya no hay para atrás. Se comprometieron a pagar, gestionaron inclusive un convenio de pagos y bueno, aceptaron pagar la Hacienda. Esa es una cuestión que también les decimos en lo que hemos consultado. Aquí no hay vuelta atrás. Quien esté en esa circunstancia procure cumplir, porque ya está en el ojo del huracán, ya está en el problema, y entonces Hacienda ya ven que se las gasta y podrían tener problemas mayores, así que hay que evitarlo. El otro grupo de compañeros que ya hicimos la declaración, que en el mismo sistema el contador, basándose en lo que la propia ley dice y sobre todo basándose en el hecho de que Hacienda nos hace una propuesta y nos da la opción de aceptar o no aceptar, y quienes no aceptamos la propuesta de pagarle lo que nos estaba requiriendo, entonces dimos el otro paso y los contadores hacen el mecanismo que el propio sistema permite, es decir, que Hacienda está consciente que puede declararse parcialmente, es decir, no incluir la pensión a la hora de la declaración, y en ese momento entonces solo por la jubilación declarar, y de ahí nos arroja un resultado que en la absoluta mayoría de los casos nos arroja saldo a favor. En este grupo, en donde sale saldo a favor, hay quienes deciden dejar ese saldo en compensación. Y hemos comentado que esa parte ahí termina.
con esa parte termina la declaración. Ya Hacienda, aunque sí tiene la facultad, y así nos lo hace ver, de analizar las declaraciones, no conocemos realmente casos en donde haya una respuesta o un requerimiento de Hacienda cuando así se hacen las cosas. Hay quienes, cuando hicimos ese mecanismo, dijimos, bueno, pues si me sale a favor, si me sale algo a favor, pues que me lo regresen, que me devuelvan eso que me arrojó a favor. Y como ya lo hice alguna vez, poniendo mi caso como ejemplo, les voy a decir que me contestó Hacienda. Me dice, estimado contribuyente, eso sí me estiman mucho. El Servicio de Administración Tributaria localizó las siguientes inconsistencias. Esta autoridad requiere verificar la determinación de saldo a favor, toda vez que del cálculo realizado por esta autoridad no existe saldo a favor a devolver en el sistema automatizado de devolución. Luego, solventa las inconsistencias que generan el saldo a cargo. Posteriormente, presenta la declaración complementaria para que tu devolución sea considerada en el sistema automatizado de devolución. ¿Qué me están diciendo? Aviéntame la declaración de la pensión y en ese momento, bueno, ya le pago 103,000 pesos que me quieren quitar. Ahora bien, recordarán que hace 3 semanas decíamos, nos vamos a atener a las consecuencias. Yo me estoy atendiendo a las consecuencias. Porque, efectivamente, en una de esas me sale la ficha roja y localiza Hacienda mi expediente y me requiere. En esa situación es cuando entraremos ya a defendernos con la argumentación basada en la ley, con los mecanismos que la propia ley nos permite para esa defensa. Y en principio, bueno, puede implementarse un recurso de inconformidad y meterse al litigio. Para esto, por supuesto que estamos ya en el camino de explicar, primero de conocer, de explicar y de contactar a los especialistas que nos darán luz sobre los trámites que haya que hacer. Quiero decirles que afortunadamente ya encontramos varias alternativas con especialistas que platicarán con nosotros, pero les quiero informar, porque así lo hicimos desde el principio, que nuestro camarada secretario general nos ha hecho saber que está por concluirse ya el trámite para que un especialista atienda esta situación, y me parece entonces que nuestro camarada prosecretario jubilado nos hablará más al respecto. Yo solamente quiero decirles algo que es muy importante, compañeros. Tenemos que empezar a pensar en serio que el gobierno va a seguir buscando cómo nos extorsiona, cómo nos quita nuestros pocos recursos que tenemos. Y para ello tenemos que cultivar nuestra cultura de la exención de impuestos. Somos a veces algo desidiosos, no tomamos en cuenta que de repente, inclusive, ahora que tenemos problemas con la rehabilitación de la Clínica 26, que está apenas en proceso de reconstrucción, el área de especialidades,
y que andamos en las otras clínicas, pues a veces por no batallar acudimos al particular y para efecto de lentes, para efecto de colegiaturas y una serie de cuestiones, no tomamos en cuenta que podemos deducir lo que ahí gastamos por esos conceptos. En todo caso, vamos a organizar una comisión de la Comisión de Trabajo, una subcomisión, que estamos batallando ahí con el alumbrado de nuestra salita para echarlo a volar, porque permanentemente estaremos entonces reuniéndonos para ver todos estos detalles, porque hay que prepararnos, porque el año que entra, compañeros, Hacienda nos va a hacer los mandados, porque vamos a prepararnos bien para enfrentar este atraco del que hoy, por desgracia, varios compañeros han sido ya objeto de ellos. Estamos en eso, camaradas, pero hay que luchar, hay que tener juntos, camaradas. Mantente alerta a nuestra transmisión.